Bueno, hola a todos, mi nombre es Juan Guillermo Marulanda Mesa y en este ejercicio, por así decirlo, les vengo a explicar cómo se hace un problema de optimización mediante el software de Excel Solver. Bueno, para empezar, primero tenemos que formular el problema y para poder definir las variables y las restricciones. Para eso tenemos en cuenta el ejercicio que es el siguiente. Una empresa comercializa dos tipos de compuestos alimenticios para animales. El primero contiene 4 unidades del nutriente A y 2 unidades del nutriente B. El segundo contiene 2 unidades del nutriente A y 3 unidades del nutriente B. Se quiere conseguir una dieta que proporcione como mínimo 20 unidades de A y 18 unidades de B. Si el coste de una unidad del compuesto es de 2 euros y el del segundo es de 2,5 euros, calcular qué cantidad de cada tipo de compuesto hay que tomar para un coste mínimo. O sea que en este caso nos piden minimizar. Entonces, dado el planteamiento anterior, podemos definir las variables x1 y x2 como x1 unidad del primer compuesto y x2 unidad del segundo compuesto. En este caso, tenemos en cuenta que los valores que nos dieron fue de 2 y 2,5 euros para poder plantear la función objetivo, que como decía el ejercicio es una de minimización. En este caso quedaría minimizar z igual a 2x1 más 2,5x2. Entonces, cuando no nos dan las restricciones y nos toca definirlas, tenemos que tener en cuenta los requisitos que nos piden. Por ejemplo, para poder plantear las restricciones podemos montar esta tablita en la que podemos poner el compuesto A, el compuesto B y aquí los nutrientes que cada uno tiene. Estos requisitos son los que nos pidieron anteriormente, que se decía que como mínimo tuviera 20 del nutriente A y 18 del nutriente B. Entonces nuestras restricciones quedarían de esta manera. 4x1 más 2x2 mayor o igual a 20. 2x1 más 3x2 mayor o igual a 18. Ya esta x1 como x2 mayor o igual a 0 son las que denominamos las de no negatividad. Entonces, para resolver el problema mediante el solver de Excel, podemos seguir estos pasos. Primero, plantearemos el problema. En este caso, haríamos una tablita en la que podemos poner las variables y las respectivas restricciones. Por ejemplo, nos vamos aquí. Como ven, yo ya tenía aquí una pequeña plantilla donde puse aquí las restricciones anteriormente. No es necesario ponerlas de no negatividad. Aquí ya puse, por ejemplo, los coeficientes de las restricciones, que sería, por ejemplo, 4 y 2. Aquí el signo que es mayor o igual y la disponibilidad que sería esta, que es 20. En este caso puse x1 y x2 igual a 0 porque el software necesita un valor para poder trabajar. Ya para calcular el valor real podemos, por ejemplo, coger los coeficientes de x1 y x2 y multiplicarlos por los coeficientes que acompañan a las variables x1 y x2 de la restricción. En este caso va a dar 0, porque obviamente la estamos multiplicando por 0. Y la función objetivo, que sería 2 euros por x1 más 2,5 euros por x2, la plantearíamos así. 2 por x1, que en este caso es 0. Y 2,5 por x2, que también es 0. Entonces, eso ya haría siguiente paso, que sería introducir los valores al solver. Entonces, vamos a solver y voy a borrar esto para hacerlo paso a paso. En esta
en establecer el objetivo pondríamos nuestra función objetivo, que sería esta, cambiando las variables de los coeficientes x1 y x2, que serían estos, perdón, que serían estos, y agregaríamos las restricciones. En este caso, la referencia de la celda será el valor real, que es el que queremos que varíe, y la restricción, que sería como mínimo 20. Entonces, primero seleccionamos el signo y aquí ponemos la disponibilidad del primero. Bien, ahora agregamos la que sigue. Y aceptar, y se aseguran de que, como según este ejercicio es una de minimizar, marcamos minimizar. Ahora le damos a resolver y él ya nos arrojaría qué queremos que nos haga. Por ejemplo, que nos responda el ejercicio, que nos dé los informes de sensibilidad y los ejercicios de límites. Entonces, podemos darle clic a cada uno y le damos a aceptar. Bien, como pueden ver, el solver ya nos cambió el valor de la función objetivo y nos cambió los valores reales. Ahora, esto daría paso al último paso, que sería interpretar los resultados. O sea, los informes que nos acaba de arrojar el solver. Por ejemplo, en el informe de respuestas, él siempre va a dar un estimado de cuánto se demora. Y la iteración o la precisión la podemos cambiar. En este caso, este 0,0001 viene predeterminado por el software. Bien. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el valor inicial de nuestra función objetivo era 0 y cuando aplicamos el solver quedó en 16. Al igual que nuestras dos variables, x1 y x2, que su valor inicial era 0 y al final terminó en 3 y 4. Las restricciones, que también estarían alteradas por el valor, y nos daría si son vinculantes o no vinculantes. Por ejemplo, en el informe de sensibilidad nos da el valor final de las dos variables y nos dice que este valor se puede aumentar hasta, o sea, x1 se puede aumentar hasta 3 sin alterar el valor de la función objetivo y disminuir hasta 0,33 sin cambiar el valor de la función objetivo. Al igual que con el coeficiente x2, que nos permite aumentarlo a 0,5 y disminuirlo hasta 1,5. Cualquier valor que sea diferente de estos dos, por ejemplo, que sea mayor que el 0,5 o menor que 1,5, alterará la función objetivo. Lo mismo sería para las variables de la restricción, pero aquí la diferencia es que nos da un precio sombra, que el precio sombra sería cuánto cambia la función objetivo por el aumento de una unidad de la variable de la restricción. Por ejemplo, si aumentáramos, aquí nos dice que podemos aumentarla hasta 16. Por ejemplo, si la aumentamos, en este caso, digamos que la teníamos en 10, un valor mínimo, y decidiéramos aumentarlo a 11, el valor que cambia la función objetivo sería de 0,125 por cada unidad que se aumente. Y también lo que es el valor que se reduce mientras reducimos el coeficiente. Lo mismo aplicaría para
La segunda restricción, que tiene un precio sombra de 0,75, que varía, como se explicó antes, por cada unidad que se aumente o se disminuya de la variable. Ahora, en el informe de límites, tenemos que el límite inferior es lo que es el valor mínimo que tendríamos para que no cambie la función objetivo. Y el límite superior, pues no nos da un límite superior. En este caso no es posible seguir aumentándolo. Pero dice que como en este caso es minimizar, no tiene sentido seguir aumentándolo, y él solamente lo interpreta como el límite mínimo que tendríamos sería de 3 y 4. Y esta sería la solución de este ejercicio, que sería el valor de x1 y x2, que sería de 3 y 4, y la función objetivo es 16. Pero esta no es la única forma de resolverlo. Por ejemplo, también se podría resolver con el método gráfico, así en el mismo Excel. En ese caso tendríamos que plantear las intersecciones, eh, suponiendo, por ejemplo, que si x1 vale 0, entonces tendríamos que 20 dividido 2 es decir 10. Entonces los puntos sería de 0,10, y lo mismo aplicaría para si por ejemplo x2 valiera 0, que quedaría 5,0, y este sería el valor de nuestra primera recta, que en este caso sería la del compuesto 1, como pueden ver. Y lo mismo haríamos para la segunda intersección, que en este caso sería esta. Ahora, si pueden ver acá, esta donde se cruzan las dos rectas, es definido como la región factible donde se encuentra la solución. Entonces, para establecer la solución, podríamos poner los puntos que se hallan dentro de la zona o la región factible. En este caso pondríamos 0,10, 5,0, y el valor de z sería igual a este valor multiplicado por los 2 euros que nos arrojaba el ejercicio, más el segundo valor de x2 por los 2,5 euros, que en este caso nos daría 25. Lo mismo lo haríamos en cada paso. Eh, eh, Como el ejercicio nos pide minimizar y que tenga como mínimo 18, 20, entre la región factible, sombreamos 3,4, que serían los puntos que se encuentran, ya que estos realmente no pertenecen en sí a la solución factible, ya que, por ejemplo, esto haría parte el 0,10 haría parte de la parte superior, pero para elegir esos valores tendríamos que tener un problema de maximización. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, y espero que les vaya muy bien.